Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Es para mí un gran honor, en nombre del Banco Mundial, estar aquí hoy con ustedes y principalmente es un gran honor y una gran oportunidad poder estar con tantas cooperativas de ahorro y crédito colombianas y escuchar de ustedes. En realidad, ustedes conocen la realidad del día a día de crédito, de ahorro, de segmentos populares, de segmentos muy relevantes, muy importantes para la reducción de la pobreza, que, como ustedes saben, es el objetivo del Banco Mundial. Así que muchas gracias. Agradecerle también a Enrique la invitación. Yo creo que fue una invitación, de nuevo, una gran oportunidad, pero fue un poquito de trampa. Yo creo que las buenas noticias las trajo la superintendente. A mí me encargó hablarles de la macroeconomía y de la situación global. Vamos a ver si no lo hacemos demasiado negativo. Y quiero presentarles un poco esa perspectiva global de América Latina y un poquito cómo eso impacta a Colombia. ¿Okay? ¿Cuáles son las perspectivas globales? Vamos a decir que a día de hoy las perspectivas globales son un poquito mejor que lo que eran ayer. ¿Okay? Digamos, las tasas de crecimiento se ven más positivas, a pesar de que debemos ser realistas. Hemos salido de la pandemia con un crecimiento económico menor, en todos los niveles, a nivel global, a nivel de países emergentes, a nivel de países avanzados. Y eso es así porque hay varios elementos que están penalizando el crecimiento económico global. Los países avanzados, los conocidos del G7, están creciendo por debajo de su potencial. En el caso de Europa es obviamente el tema de la guerra, el tema energético, pero también los países emergentes, caso de China, que ha sido el motor de la economía global durante muchos años, no está dando muestras de crecimiento. Tiene un gran problema en cuanto a exportaciones, tiene un problema en cuanto a inversión residencial, que está penalizando su crecimiento. La situación financiera también se ha hecho más difícil, más costosa. Las tasas de interés en Estados Unidos a corto y a largo han aumentado y hay un cierto consenso de que van a permanecer altas durante mucho más tiempo de lo que se había anticipado. Y el precio de las materias primas, más allá de que está bajando desde sus picos del año pasado, sigue siendo alto, algo que beneficia a Colombia, pero que perjudica a muchísimos de los países productores. Además de esto, tenemos una incertidumbre mayor que va asociada al hecho de que probablemente este año y el próximo tengamos las corrientes del Niño, que, como ustedes saben, crean una situación climatológica muy incierta, que afecta a productores, por ejemplo, de alimentos, caso de Argentina, Australia y otros. No sabemos lo que pueda pasar, pero anticipamos que pueda ser un problema en cuanto a impacto global. Y por traer algo positivo a estas perspectivas globales, podemos decir que dos de los principales elementos de precios que habían penalizado al mundo, fundamentalmente el precio de los alimentos y el precio de la energía, están bajando desde sus máximos del año pasado. Aún continúan altos, pero las perspectivas son a que sea algo favorable y que pueda apoyar la reducción de la inflación general. En este contexto voy a hablarles ahora de cómo esto está afectando a América Latina. Y me voy a enfocar en tres áreas fundamentales. Cómo la América Latina está saliendo de su problema de inflación, cómo está saliendo de su problema fiscal y cuáles son las perspectivas de productividad. Lo primero es que América Latina han alcanzado hoy los niveles de PIB anteriores a la pandemia. ¿Okay? América Latina ha salido, podemos decir, del problema de la pandemia. Hoy es un 11% superior a lo que era antes de la pandemia. Sin embargo, no hay que ser muy optimistas. Es la región del mundo que ha salido peor, vamos a decirlo así, ¿no? Que comparativamente tiene unas tasas de crecimiento menor. Ha habido unas tasas de inflación muy altas, unas tasas globales, quiero ser claro en esto, que continúan, pero que comienzan a revertirse. Y esto es importante porque quisiera aquí romper una lanza en favor de América Latina. Por ejemplo, solo por ponerle una perspectiva, la inflación de América Latina hoy es inferior a la inflación de los países de la OCDE. Y esto ha sido gracias a que los bancos centrales, en general, de toda América Latina, han sido muy proactivos en la lucha contra la inflación. Elevaron tasas muy rápido, mantuvieron las tasas elevadas y solo por ponerles una perspectiva, los bancos centrales de América Latina comenzaron a elevar las tasas de interés entre 6 meses y 1 año antes que los países desarrollados. Eso quiere decir que tomaron una actitud muchísimo más proactiva. Y eso sirvió para anclar lo que se llama anclar las expectativas del mercado. Es decir, la gente en América Latina confía en que la inflación va a revertirse hacia niveles bajos y, por tanto, no genera una inflación mayor a medio plazo.
Y aquí quisiera ser claro, las expectativas que tenemos es que la inflación va a bajar, las tasas de interés van a bajar, pero no vamos a volver a una situación como la que teníamos antes de la pandemia. Eso quiere decir que no podemos esperar unos tipos de interés tan bajos. Por un lado, los países desarrollados van a mantener unas tasas de interés más altas, lo cual limita, digamos, la capacidad de los bancos centrales de América Latina a bajar sus tipos de interés. Y segundo, tenemos que, digamos, olvidar esa situación que se dio durante la década anterior en que las tasas de interés reales eran negativas, ¿no? Lo que podíamos llamar el dinero era gratis, poco menos, ¿no? Podemos decir que esa década de dinero gratis ya no va a volver y probablemente eso termine penalizando también la inversión a nivel global. Si decimos, por tanto, que la salida de las políticas monetarias de la inflación ha sido positiva en América Latina, la situación de la deuda no es tan positiva. Hubo una respuesta adecuada a todo el impacto de la pandemia, se usaron mecanismos de transferencia a la población, se asignó un significativo gasto en salud y, de hecho, la respuesta fue en línea con lo que se hizo en el resto del mundo, fue una respuesta adecuada, pero dejó una deuda alta. Una deuda alta que, una vez que hemos visto una deuda alta que además está siendo muy difícil de bajar. Los gobiernos están intentándolo y está siendo difícil por dos razones. Una es un caso persistente. Muchas de estas transferencias está siendo muy difícil de revertir. Obviamente la población se ha acostumbrado y es difícil volver a cortar en estos programas. Y lo segundo es que el aumento de las tasas de interés, como le decía, también está haciendo más costoso el financiamiento de la deuda que los países traen. Y esto es un elemento que dificulta aún más la reducción de la deuda de todos los países de América Latina. Y el tercer elemento que quería traerles, además de la inflación y la política monetaria y la fiscal, es el tema de la productividad. Y aquí el resumen sería fácil. En realidad, América Latina tenía un problema de productividad y de inversión antes de la pandemia, durante la pandemia y continúa teniéndolo después de la pandemia. La productividad sigue siendo muy baja, la pandemia no ha tenido un efecto muy grande ni a favor ni en contra, pero es en la área de productividad donde creemos que se necesita avanzar en una agenda de reformas que, sin embargo, lo que vemos es que es muy difícil por una falta de consensos sociales y políticos en la región. ¿Ok? Si esta es la realidad global y de América Latina, permítanme pasar unos minutos viendo cómo esto afecta y cuáles son las perspectivas que tenemos sobre la economía colombiana. Y lo que voy a presentar aquí, ustedes lo conocen mejor que yo, pero básicamente Colombia salió de la pandemia más rápido que el resto de los países de América Latina. Hubo mucha represión en el consumo privado, hubo transferencias a la población y sumado con restricciones por el lado de la oferta a nivel de cuellos de botella logísticos, el problema energético asociado a la guerra de Ucrania. Todo eso hizo que Colombia saliera de una manera muy acelerada y la economía se recalentara. ¿Ok? Ese recalentamiento tuvo un impacto fundamental en la inflación. La inflación colombiana aumentó rápido, mucho, y se mantuvo en unos niveles muy altos. Y ese recalentamiento forzó al Banco Central, como hemos visto, en línea con lo que se hizo en el resto de América Latina, a subir sus tasas de interés y a mantenerlas altas. Es uno de los bancos donde no han podido bajarlo porque la inflación se mantiene a niveles relativamente altos. Si la respuesta, digamos, del Banco Central ha sido adecuada y en línea con lo que hemos visto en el resto de América Latina, revisando lo que se ha hecho a nivel de deuda y política fiscal, podemos decir que aquí la cuestión es algo diferente en Colombia que lo que se ve en el resto de América Latina. Y eso es así porque Colombia ha sido uno de los muy pocos países en América Latina que ha sido capaz de hacer una reforma fiscal. ¿Okay? Esto ha traído no solo elementos, un espacio fiscal adicional, que es muy relevante, porque es la única manera de cerrar estas brechas fiscales, sino además ha tenido efectos positivos, como por ejemplo, podemos decir, ha calmado ciertamente el riesgo de mercado, ¿no? Y lo que hemos observado es una bajada de las primas de riesgo desde que se implementó la reforma fiscal. Continúan siendo altas, pero mucho más bajas de los niveles que se había visto anteriormente. Y además ha tenido un efecto positivo. Todo lo que es el enfriamiento de la economía ha permitido también cerrar la brecha exterior, que estaba siendo muy alta, y con una reducción de importaciones y que, por tanto, y asimismo,
Esto se está haciendo en un contexto donde el empleo sigue siendo muy resiliente. Los datos hasta el primer semestre de este año muestran una potente creación de empleo. Todavía no hemos alcanzado los niveles prepandemia, pero estamos muy cerca de ello. Y esto, además, ha permitido una bajada importante de la pobreza, que de nuevo estamos cerca de los niveles prepandemia. Aquí la desaceleración de la pobreza se ha visto limitada por la importante tasas de inflación, que han limitado mucho el ingreso, particularmente de los hogares más pobres, asociados al coste principalmente de los alimentos. ¿Cuáles son nuestras proyecciones para los próximos años? Podemos decir que lo que esperamos es una continuación de este enfriamiento de la economía colombiana, que es lo que en la actualidad se tiene que hacer. Esperamos un crecimiento de 1,5% para este año, en línea con el mercado, y una aceleración en los próximos años, ligada especialmente a una caída de la inflación, que va a ayudar tanto a un aumento del consumo como a una mejora una reducción de las tasas de interés y, por tanto, una mejora de la inversión. Confiamos en que la inflación caiga dentro del marco, del rango de objetivo del Banco Central en 2025. Es un proceso relativamente lento, desde unas tasas altas. Y una continuación de la cierre de la brecha fiscal, asociada a la reforma fiscal, asociada al crecimiento económico, asociada también a la caída de tipos de interés y, por tanto, un menor coste de la deuda, que va a tener un impacto positivo en las cuentas externas, que, como dijimos, se habían abierto muchísimo y que poco a poco van a converger hacia lo que estimamos pueda ser su nivel de medio plazo. Podemos decir, por tanto, que lo que observamos es un enfriamiento de la economía colombiana en línea con lo que se está desarrollando hasta ahora y sin ninguna parte, digamos, más relevante. Y, sin embargo, querría traer aquí algo fundamental. Si recuerdan, yo hablé de que América Latina tenía un grandísimo problema de inversión y de productividad. Es ahí donde creemos que hay que hacer un mayor énfasis en todo tipo de reformas. Permítanme ahora presentarles brevemente cómo está Colombia en términos de productividad, cuál es el modelo económico y cómo se puede hacer un diagnóstico sobre esas posibilidades. Lo primero que choca de la parte colombiana es la productividad es baja, es muy baja, incluso dentro de los parámetros que usamos, sea comparando con países de América Latina o con países de la OCDE. La productividad es baja, es algo estructural, lleva décadas siendo así y además tiene unas bajas tasas de inversión, principalmente, diría, de inversión pública. Como ustedes saben, el presupuesto público ha estado muy limitado y esto ha hecho que se haya penalizado particularmente la inversión pública dentro del presupuesto público. Y es una economía que, a pesar de tener muchos tratados comerciales y una fuerte idea de exportación, no consigue exportar más allá de productos relativamente limitados, ¿no? Y como ustedes saben, la cesta de exportaciones colombiana está fundamentalmente centrada en productos como petróleo, carbón, tal vez café, relativamente cerrados a algunos mercados. Es decir, es una economía que no consigue incluirse en todas estas cadenas de valor que vemos a nivel global. Y además es una economía que en su crecimiento genera fuertes disparidades regionales. Es decir, hay regiones y zonas que quedan retrasadas en cuanto a las posibilidades de crecimiento de esta economía. Y esto es una realidad si lo comparamos con otros países de América Latina o si lo comparamos con una realidad de los países de la OCDE. Si esa realidad ya de por sí es compleja, y esto lo hemos observado durante las décadas pasadas, en el Banco Mundial hemos visto además cuáles son los retos que se enfrenta la economía colombiana en cuanto a sus perspectivas de productividad y de crecimiento económico a mediano y largo plazo. Y ahí hay un elemento fundamental que consideramos que tiene que ser incorporado a todas las políticas, que es el tema del cambio climático. Como ustedes saben, esta realidad va a estar impactando fuertemente todos los países de la región, pero en especial el caso de Colombia. Y en un estudio que hemos realizado hemos identificado que Colombia va a tener que trabajar en 3 transiciones relacionadas con el cambio climático. Lo primero, lo que nosotros llamamos la transición para mejorar la resiliencia y adaptación. Básicamente, lo que vemos es que el cambio climático va a traer
eventos, desastres naturales más a menudo, más fuertes y más inciertos, ¿ok? Y esa realidad, sea por un exceso de lluvias, sea por sequías, va a impactar a todo el territorio nacional y va a requerir ajustar, desarrollar políticas, desarrollar instrumentos que permitan proteger mejor a las poblaciones afectadas y a la misma vez desarrollar toda una serie de infraestructura que pueda luchar contra estos eventos. Hay una segunda transición que es muy importante en los próximos años, que es el compromiso de Colombia, como parte de sus acuerdos internacionales, en tener una economía con 0 emisiones netas en 2050. Esto va a tener unas necesidades importantísimas, como ustedes pueden imaginar, de inversión para hacer una transición, cuando menos energética y de transporte, hacia elementos de transporte y de producción energética con 0 emisiones. Y hay un tercer elemento que me gustaría señalar, que no es necesariamente colombiano, pero que a Colombia le va a afectar fundamentalmente, que es la transición global que estamos viendo en cuanto a descarbonización. Es decir, los países globalmente se están comprometiendo a no usar gasolina, a no usar carbón como parte de sus procesos productivos. Y eso va a tener un impacto muy grande en Colombia, que, como ustedes saben, una de sus principales exportaciones es carbón y gasolina. Y intentamos calcular más o menos cuán expuesto estaba Colombia a esta situación de descarbonización mundial, ¿no? Y la realidad es que está bastante expuesto. Calculamos que hay aproximadamente un 10% de las exportaciones colombianas podrían ser afectadas en el 2050, con un impacto entre el 4,5 y el 6% de los ingresos del gobierno y alrededor del 8% del PIB, que es una cantidad bastante importante. Por tanto, a una agenda donde tenemos una serie de realidades, de necesidades de reforma en el área de productividad, le estamos añadiendo un problema más, que sería el tema de transición energética y lucha contra el cambio climático. Si me permiten, entonces, ir trayendo y concluyendo con algunas prioridades para afrontar esta realidad, ¿no? ¿Cómo podríamos intentar presentar algunas áreas de relevancia? Vamos a empezar diciendo, tal vez, lo que dije al principio. La macroeconomía todavía importa. Y lo bueno es que la macroeconomía se está ajustando a lo que es la situación colombiana. La política monetaria va por buen camino y nuestra expectativa es que entregue los resultados de inflación en los próximos meses. La política fiscal va por buen camino y es importante continuar reduciendo el déficit fiscal, no solo por ese impacto que les contaba en cuanto a reducción de deuda, sino porque además reduce las presiones que tiene la propia política monetaria, permite bajar los tipos de interés más rápido, va a ayudar también a cerrar la brecha externa y en general va a bajar el riesgo soberano. Es decir, en todo ese contexto va a permitir tener unos tipos de interés más bajos y a la misma vez va a favorecer la inversión. Por tanto, es importante avanzar y continuar esos esfuerzos que se están realizando de reducción de déficit fiscal. La agenda, por tanto, también pasa a una necesidad de diversificar las exportaciones. Como les decía, va a ser difícil visualizar a Colombia exportando solo carbón y petróleo en el futuro. Va a ser necesario comenzar a atraer inversión extranjera, comenzar a posicionarse en exportaciones no tradicionales. Y esa es una agenda que está muy relacionada con las necesidades de mejorar la productividad, ¿no? Todo lo que son mecanismos que permitan la mejor asignación de los recursos, es decir, lo que ustedes hacen, ¿no? La relevancia de los mercados de crédito, de llevar el crédito a la persona que lo necesita para lo que ellos necesitan. Es importante, por tanto, que funcione de manera eficiente. Pero no solo eso, hay que favorecer la creación y el cierre de empresas, que sea una economía dinámica. Hay que favorecer el ambiente de negocio, simplificar en la medida de lo posible que la gente pueda crear sus propios negocios. La competencia, la disciplina de mercado es importante, ¿no? No solo a un nivel de asignación de recursos, sino también a un nivel de crecimiento de la propia productividad dentro de la empresa. Y ahí hay muchos elementos, desde la formación del personal, la educación, el compartir conocimiento entre firmas, ¿no? Cada vez más se ve las necesidades de desarrollar clústeres, ¿no? en regionales. La mejora de capacidades gerenciales, ¿no? Los propios jefes tienen que ser capaces de poder gestionar su empresa. Entonces, hay toda una agenda de productividad que nos parece muy relevante y que tendría un impacto muy importante en estos esfuerzos de diversificación. Y, por último, lo que nosotros llamamos una acción climática inteligente. El cambio climático trae retos, pero también trae oportunidades, ¿no? Y una de las que vemos, por ejemplo, son todo lo que es las oportunidades en adaptación climática.
lo que le decía, desarrollar, por ejemplo, carreteras o medios de transporte que puedan soportar estos eventos climáticos, lluvias, sequías, etcétera, etcétera. Comenzar a desarrollar todos estos estándares de construcción de carreteras que permita que la carretera aguante estos eventos. Y promover todo lo que son políticas que mitiguen la emisión de gases de efecto invernadero. Y aquí hay una que nos parece muy importante, que es el continuar reduciendo los subsidios a los combustibles fósiles. ¿Por qué nos parece importante? Primero, porque va a ponerle un precio más realista a estos combustibles y, por tanto, va a favorecer que busquemos medios de transporte alternativos. Y segundo, porque traen beneficios fiscales, es decir, todo este coste fiscal se va a eliminar, ayudando a lo que sería el primer punto que estaba trayéndoles aquí, que es el tema fiscal y la macroeconomía. Esto es, como ven, una agenda no pequeña, una situación global dificultosa, pero me place mucho estar con ustedes hoy aquí y poder ver que podemos ayudarles en lo que ustedes deseen en este proceso. Muchísimas gracias.